La comunidad internacional ha seguido muy de cerca lo que está pasando en Venezuela y por eso quisimos invitar al congresista Mario Díaz Balart. Congresista, quiero empezar preguntándole por lo que recientemente el gobierno de Estados Unidos aprobó y fue la extensión de unas sanciones al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro por negarle a los venezolanos los derechos humanos básicos. Este proyecto fue firmado por el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el señor Paul Ryan. Usted también estuvo allí presente. ¿Esta es una forma de apoyar al pueblo de Venezuela que está protestando en medio de una crisis social, política y humanitaria? Yo creo que es un paso muy importante las sanciones, primero porque demuestran que el Congreso de los Estados Unidos y los Estados Unidos estamos conscientes de lo que está pasando primero en Venezuela, la violación de los derechos humanos, la corrupción del régimen del señor Maduro. Estamos no solamente conscientes, pero estamos apoyando al pueblo venezolano y a ese nuevo Congreso, ese nuevo Parlamento en Venezuela que a través del voto popular y el apoyo masivo del pueblo de Venezuela realmente son los que representan a Venezuela. Así que los Estados Unidos reconocen la violación de los derechos humanos, el horror que significa el régimen de Maduro, y vamos a seguir actuando y haciendo aún más para seguir presionando a ese régimen y para que el pueblo y ayudando al pueblo de Venezuela para que pueda recuperar su libertad y su democracia, que es obviamente lo que el pueblo de Venezuela no solamente quiere, pero lo que el pueblo de Venezuela se merece. Estas sanciones incluyen la restricción de visas, por ejemplo. ¿Qué personajes o funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro no pueden ingresar a los Estados Unidos? Efectivamente, no pueden recibir visas y también les afecta en muchos de estos individuos por la corrupción, la masiva corrupción dentro del régimen de Maduro. Se han robado millones de dólares del pueblo de Venezuela y lo tienen muchas veces, en muchas ocasiones, aquí en los Estados Unidos. Así que nosotros vamos a seguir presionando al presidente Obama que incremente el número de individuos que reciban las sanciones. Pero repito, lo importante es que estos individuos que están dentro de Venezuela, de parte y que están sirviendo al dictador Maduro, que no lo puedan hacer con impunidad, que sufran consecuencias, y por eso la importancia de esta legislación. Pues como lo estábamos conversando con la señora Antonieta y con el concejal Jimeno, se ha cumplido el plazo del Consejo Nacional Electoral para la revisión de las firmas que fueron recolectadas con el fin de sacar adelante el referendo revocatorio, pero ya el oficialismo ha denunciado un supuesto fraude y Maduro ha dicho incluso que este año no piensa dejar su cargo. ¿Cuál entonces podría ser la salida a esta difícil crisis que atraviesa el país bolivariano? Bueno, primero hay que apoyar al pueblo venezolano y a ese nuevo Congreso que lo que está tratando de hacer es recobrar la democracia y la libertad para todo el pueblo venezolano. Así que apoyar a ese Congreso y a ese pueblo venezolano que se está portando de una forma heroica. Número dos, hay que incrementar la presión al régimen del señor Maduro, de este dictador terrorista narcotraficante, para que no piense que pueda o cometer actos de violencia contra el pueblo de Venezuela, como lo ha hecho en el pasado, con impunidad. Y esa presión tiene que incrementarla no solamente el gobierno de los Estados Unidos, pero también la comunidad internacional. Esto es el momento donde el mundo, comenzando con los Estados Unidos, y estamos viendo que el Congreso de los Estados Unidos lo reconoce, el mundo tiene que hacer todo lo posible para ayudar al pueblo venezolano, apoyar los esfuerzos hacia democracia en Venezuela y presionar al régimen de terrorista, narcotraficante y corrupto del señor Maduro para que ya suelten el poder de una vez, para que el pueblo venezolano pueda de nuevo disfrutar de la libertad que se merece. Concejal Alfredo Jimeno, también sorprende esta semana la solicitud que hizo el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido de gobierno de Nicolás Maduro, que pidió al CNE, al Consejo Nacional Electoral, que anule a la Mesa de la Unidad Democrática como movimiento político. ¿Qué significa esto? Sin duda es un acto extremadamente antidemocrático y con unos visos dictatoriales muy evidentes.
O sea, aquí lo que están buscando ellos es aniquilar a la oposición, no solamente metiéndolos presos o inhabilitando políticamente, sino que ahora quieren eliminar el vehículo que tenemos los demócratas de expresarnos políticamente, que son los partidos políticos. Pero exactamente, la MUD es el grupo de la oposición y la MUD es la que está impulsando el referendo revocatorio. ¿Cree usted que lo que está detrás es justamente anular el proceso de referendo o anular el partido político opositor? Yo creo que son ambas cosas. Recordemos que un referéndum revocatorio no se vota por un partido político, se vota por una opción. ¿Debe continuar en el poder el presidente Nicolás Maduro o no debe continuar en el poder? Es como un plebiscito, si me permites el ejemplo de lo que pasó en los 70 en Chile. Pero ¿qué pasa? La MUD, que es la Mesa de Unidad Democrática, es la tarjeta, es el partido político que ha sacado más votos en la historia de Venezuela. Sacó 7,5 millones de votos en el año 2013 en las elecciones contra Nicolás Maduro y sacó un poco más incluso en el 6 de diciembre del año pasado. Ganando, como tú lo sabes y como lo acaba de decir el congresista Díaz Balart, una mayoría contundente en la Asamblea Nacional. Es decir, quieren atacar el vehículo, quieren atacar ese gran esfuerzo de desprendimiento que han hecho los partidos políticos, de dejar a un lado sus colores y sus consignas para sumarse a un esfuerzo único en un partido único que al final sea lo que represente a todos los que queremos un cambio en paz y democracia en el país. Y al mismo tiempo, los opositores presos siguen detenidos. Es el caso de Leopoldo López, que continúa su lucha jurídica. El pasado viernes y durante 12 horas en una audiencia de apelación de la sentencia que lo condenó a casi 14 años de prisión, el líder de la oposición se declaró no responsable de los delitos que le imputa la Fiscalía. A partir de allí, y según lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, los magistrados van a tener 10 días para ratificar o revocar o modificar este fallo. 2 años, 5 meses y 9 días suma Leopoldo López preso. Preso no solo de su libertad, sino también preso de su voz. Voz que volvió a ser escuchada el pasado 22 de julio, cuando ante la Corte de Apelaciones de Caracas y en un intento para reversar su sentencia, reiteró su compromiso con Venezuela. Asumo mi responsabilidad de haber convocado a los venezolanos a soñar con una mejor Venezuela. Asumo mi responsabilidad con haberle dicho a los venezolanos si se puede tener un mejor país. Asumo mi responsabilidad de haberle dicho a los venezolanos la Carta de Convivencia, es decir, la Constitución nos establece los mecanismos para consolidar y para construir ese cambio. Con esa fuerza en la voz que lo caracteriza, Leopoldo insistió en su inocencia y mantuvo su postura contra el régimen chavista. Soy inocente de los delitos que me imputaron el Ministerio Público, delitos de incendio, daños, instigación y asociación para delinquir. Asumo mi responsabilidad plena de haber denunciado al Estado venezolano como corrupto, ineficiente, antidemocrático y represor. El opositor fue condenado desde el pasado 10 de septiembre de 2015 a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de prisión por supuestamente ser el responsable de convocar las violentas protestas de febrero de 2014. Asumo la responsabilidad que me corresponde. Niego los delitos que me imputa el Ministerio Público. Aunque el recurso de apelación fue presentado por la defensa de López desde el pasado 16 de octubre de 2015, hasta este viernes 22 de julio pudo llevarse a cabo. Una maratónica audiencia que tomó más de 12 horas y que culminó la madrugada del sábado 23 sin que se emitiera ninguna resolución. Ahora el futuro judicial de López está en manos de 3 jueces que dentro de un plazo de 10 días deberán ratificar, revocar o modificar la sentencia proferida contra el considerado preso político del régimen de Nicolás Maduro. Nosotros estaremos todos los días, durante estos 10 días, en la mañana y en la tarde, haciendo guardia en la puerta de la Corte de Apelaciones de Caracas y haciendo lo que nos corresponde, exigiendo justicia, exigiendo legalidad y la libertad de estas personas que han sido injustamente condenadas. Leopoldo López tiene que ser liberado. Pese a que se trataba de una audiencia pública, no le fue permitido el acceso a la prensa, ni a observadores internacionales e incluso a algunos de los representantes legales de López. Hoy se ha demostrado que los jueces venezolanos no son independientes, no han podido sostener su compromiso de que esta fuera una audiencia pública, de que hubiera invitados internacionales y que la defensa internacional pudiera estar en pleno ejerciendo su labor.
En nuestros estudios en Caracas, señora Antonieta de López, en cada etapa del juicio que ha tenido que atravesar Leopoldo López, ustedes le han dicho a la justicia venezolana que tiene una oportunidad más de demostrar que es independiente. Y esta apelación quizá ya es el último recurso que se podría imponer en lo que ustedes han llamado un proceso injusto. ¿Tiene usted esperanza en la decisión que vayan a tomar los jueces en esta apelación? Mira, te voy a referir el testimonio que dio el estudiante Demian, cayó preso a los 18 años, hoy en día tiene 20 años y verdaderamente su testimonio fue desgarrador. Está preso por haberle prestado ayuda, auxilio a un hermano, a un estudiante que cayó herido por un funcionario del SEBIN. Y ahí, en esa oportunidad, le pidió a los magistrados de la Corte de Apelación y les dijo así, con la mano en el corazón: les pido de todo corazón que utilicen su poder, utilicen su responsabilidad que tienen para que actúen con la conciencia, que busquen el respeto de la justicia, que busquen la verdad. Tengo confianza en ustedes. En la oportunidad de que Leopoldo, mi hijo, le tocó tomar el banquillo de los acusados y al finalizar su intervención dijo exactamente lo mismo. Y yo, en esta oportunidad, lo repito, los tres jueces, Gimail Montiel, Evelyn Mendoza y Nelson Moncada, tienen la oportunidad de demostrarle al país, de demostrarle al mundo demócrata que está siguiendo este juicio día a día, que existe separación de poderes, que el Poder Judicial es autónomo, que el Poder Judicial no responde a las directrices del Ejecutivo. Este Poder Judicial no es un operador político del Ejecutivo. Yo, como madre de Leopoldo, como venezolana, como madre de un preso político y como que represento a las madres de todos los presos políticos en Venezuela, tengo confianza en esta Corte. Y quiero repetir, no es la última instancia. Hay otra instancia que es la del Tribunal Supremo de Justicia y es un recurso de casación. Eso recae en la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Congresista Mario Díaz Balart, el gobierno de Venezuela ha negado la existencia de presos políticos, pero Leopoldo López, quien lleva más de 2 años encarcelado, denuncia que su proceso es injusto y recientemente ha apelado su condena de 15 años. Su liberación y el esclarecimiento de este caso sería un gran paso para garantizar los derechos humanos en Venezuela. ¿Sería esa muestra hacia ese camino? Bueno, yo creo que el que no reconozca que Leopoldo es un preso político no reconoce la realidad de lo que está pasando en Venezuela. Y como él, hay más de 100 presos políticos en Venezuela, alcaldes, otros funcionarios electos, cuyo delito solamente es abogar por la libertad y la democracia dentro de Venezuela. De nuevo, es absolutamente inaceptable y nadie puede creer cuando dicen que no hay presos políticos en Venezuela. Leopoldo siendo el más conocido, pero desafortunadamente no es el único. Lo que hace falta para Venezuela es la libertad absoluta y para eso hay que liberar a todos los presos políticos, hay que reconocer a todos los partidos políticos, hay que permitir que el pueblo venezolano pueda ejercer su libertad en plenitud y hace falta que el régimen de este señor Maduro, el títere de Castro que ahora está en Venezuela, de una vez y por todas, deje el poder y deje que el pueblo venezolano pueda determinar su propio futuro, que el pueblo de Venezuela pueda recuperar su libertad. Y de nuevo, lo único que hace falta para que en Venezuela una vez más haya prosperidad, un futuro de libertad y prosperidad, es cuando el señor Maduro y ese régimen se largue ya de una vez y por todas de Venezuela y que el pueblo venezolano pueda vivir en libertad y en prosperidad.
Pues vamos a hacer una primera pausa comercial en el programa. Los estamos invitando a ustedes, a los televidentes, a que participen sobre nuestro tema de hoy. ¿Cree usted que este año será posible realizar el referendo revocatorio contra Nicolás Maduro en Venezuela? Pueden opinar a través de la cuenta en Twitter de nuestro programa La Noche y también las de nuestro equipo periodístico. Y vamos a leer algunos mensajes que nos llegan a esta hora. El de Gabriel dice: posible es que el gobierno no lo permita porque sabe que lo perderá, es otro asunto. También nos escribe Jesús, opina: la verdad no, sin embargo pienso que ellos mismos caerán debido a la situación tan caótica del país. Daniel afirma: todos sabemos que dirán que no, pero las calles serán nuestras, no tenemos miedo. Vamos a la pausa y al regreso aprovecharemos que estamos también con el congresista Díaz Balart para hablar de la tensión que hay entre el gobierno venezolano y el de Estados Unidos, una alerta emitida desde Estados Unidos para que sus ciudadanos no viajen a territorio venezolano, y también el conocido caso de los narcosobrinos, los sobrinos de la primera dama venezolana que habrían aceptado traficar drogas hacia la Unión Americana. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.